Y entonces hablé con José Eduardo y le dije, ¿sabes qué, hijo? No me voy a llevar a Aitana nada más al bautizo, que además va a haber mucha prensa porque va a estar tu mamá, cosa que es cierta, ¿no? Señores, vamos a comenzar con Eugenio Derbez. Es sin lugar a dudas uno de los actores más cercanos a los medios de comunicación y a sus fanáticos. Siempre está hablando con la prensa. Siempre, pero en medio de un zafarrancho que se armó, señores, en el aeropuerto, hablamos con su familia, hablamos de él de todo, de sus hijos, de su trabajo, hasta de Victoria Rufo. Siempre hacen la vida imposible con Victoria Rufo. Eugenio Derbez llegó a la Ciudad de México y como toda una estrella, decenas de fans lo estaban esperando para tomarse una foto con él y pedirle autógrafos. Ahí nuestro amigo habló y respondió de cualquier cosa que se le preguntó. Le preguntamos acerca de la nueva serie que estrenaron sus dos hijos, Badir y José Eduardo, llamada Un par de idiotas. Mira, me da gusto porque ahí sí no tuve nada que ver, más que les produje el programa, pero no me involucré en absolutamente nada. ¿Es verdad que usted se rehusó a no participar para no compartir espacio con Victoria Rufo? No, sí participé, ahí está en el primer episodio. Nos contó que la relación con Victoria Rufo está muchísimo mejor que años anteriores. Ya se limaron las perezas, ya estamos bien, ya no hay ninguna rivalidad. Ahora, de que no somos así íntimos, de que ahora vámonos de antro, pues tampoco. ¿Por qué no fuiste al bautizo? Al bautizo no fui porque Ale y yo nos encargamos de Aitana, no tenemos de enfermeras ni nanas desde que nació, somos Ale y yo. Y entonces cuando ella está de gira, yo me quedo en la casa y cuando yo estoy trabajando ella se queda en la casa. Y en esta ocasión, chequen la fecha, estaba Alessandra cantando en La Paz. Y entonces hablé con José Eduardo y le dije, ¿sabes qué, hijo? No me voy a llevar a Aitana nada más al bautizo, que además va a haber mucha prensa porque va a estar tu mamá, cosa que es cierta, ¿no? Y entonces no tiene caso que la lleven nada más para ir al bautizo y regresarme. Me dijo, no te preocupes, pa, entiendo, y por eso no fui. ¿Cuáles fueron las pérdidas por los incendios? Tanto mi oficina como la casa de mi socio fueron pérdida total, no quedó nada. ¿Revieron seguro? Sí, pero hay cosas, sobre todo en la oficina hay cosas que no se recuperan. Tan característico, mejor decía que él era el favorito en el testamento. No, mira, los tres los adoro, los tres los quiero, los tres son muy diferentes, tienen sus cosas cada uno, pero no hay favoritos. Y aparte, creo que hemos sido una familia que a pesar de que somos muy disfuncionales, porque somos muy disfuncionales, nos llevamos mejor que muchas familias. Entonces eso creo que lo queremos conservar y que cuando me muera yo no sea un tema la herencia, ¿no? Dios quiera. Muy importante, Raúl, porque aquí vemos artistas tras artistas que el día que se van, la herencia es un problema para toda la familia. Entonces él dice que no, que es lo que no quiere que sea un problema el día que él no esté, que no se fajen por... ¿Y tú no crees que van a pelear igual? Y es que hay mucha herencia. ¿Tú te imaginas cada vez que lo ven le preguntan de la esposa anterior de Victoria Rufo? Bueno, porque Victoria Rufo y él ya como que hemos aprendido que ellos se... Pero le amargan la del día al hombre. No, ¿cómo le van a amargar el día? Claro. Raúl? Si él está feliz con su nueva esposa, ya también, ya todo esto quedó atrás. Sé. Pero para la prensa siempre es un tema que nos gusta ver, cuando uno hace la pregunta, ¿cómo reaccionan? ¿Tú te imaginas si yo me divorcio y me siguen preguntando lo mismo toda la vida? Bueno, todos vamos a preguntar para ver cómo reaccionas. Pero lo principal es que no te vas a divorciar, Raúl, porque tú no puedes vivir sin Mili. Voy a vivir, espero que pueda estar con Mili por mucho tiempo, de verdad. Gracias, qué bueno. Ya llevo 30 años y quisiera Que Dios estar. no quiera que no pase, pero si pases, te divorcias, ¿con qué te quedas en la casa? ¿Con quién? qué? ¿Con qué te quedas en la casa? ¿Qué quieres de la casa? Ah, de la casa O que sea, tú ¿qué quieres. no le dieron Porque te van a quitar la mitad. ¿Pero qué mitad te vas a quedar? El colchón es uno. El colchón, en definitiva, es ¿Pero uno. con qué me quedo yo de la casa? Ajá, de la casa, de materiales. ¿Con qué te quedaría? ¿Qué es algo que tú no compras? El refrigerador, el Algo colchón. de arte, algo Porque Raúl, eso, para mí eso es la cuchara. algo material, no sé, no me importa tanto porque no quisiera divorciarme. Porque quiero a mi esposa mucho. Dame un abrazo. Ay. Hablando de divorcio, señores, Ben Affleck rompió el silencio. Por eso lo estaba diciendo. Sobre la... Felipe, foto, Felipe, aquí. Te extrañé ayer. Es que estaba fotógrafo hoy. Señores, sí, aquí tenemos fotógrafos. Nos pidieron que viniéramos, Raúl, y no sé cómo... Para tirarnos fotos. Sí, para tirarnos fotos. Ya, como venimos todos los días. Al programa. Señores, ¿cómo están ustedes? No, porque tú me escribiste y todo. Hoy van a sacar fotos en el show. Digo, ok, déjame ponerme un poquito más. No, yo vine como vengo todos los días vestido. Es verdad. Pero bueno, oye.